Ni un minuto y tengo que ponerlo. Bueno, vamos a empezar así podemos ser puntuales. Ante todo, quiero agradecer a todos los participantes porque hemos superado la capacidad de inscripción de la plataforma, hemos superado los 500 inscriptos, o sea que eso habla del interés de este webinar. Vamos a dar comienzo, así cumplimos con los horarios. Este es el webinar de la Asociación de Cirugía de Santa Fe y del Hospital Iturraspe. En el mismo vamos a desarrollar el segundo capítulo de liderazgo y motivación en tiempos de crisis. Va a tener participación de destacadas personalidades de la medicina y del deporte, con la modalidad de conferencia, que va a estar a cargo del doctor Mariano Jiménez, y de entrevistas a deportistas destacados como el Tata Martino, Jean Maggi y Leo Estrada. Vamos a comenzar con la conferencia del doctor Mariano Jiménez. Para quienes no lo conocen, que es difícil que no lo conozcan, pero el doctor Mariano Jiménez, dentro de su amplia currícula académica, podemos decir que es profesor de la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UBA, director científico en IRCAR de Cirugía Percutánea de la Universidad de Estrasburgo, Francia, director de la Fundación Daicin y chair en Percutaneous Surgery, entre otras cosas. Mariano, somos todo oído y pantalla, cuando vos quieras, y respetamos los horarios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí puse para compartir pantalla, no sé si la pueden ver. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer enorme estar conectado y estar conectado con el resto de los panelistas. Yo voy a hablar, por supuesto, desde el planteo del liderazgo y la motivación, desde lo que soy, cirujano, con las cosas a favor y las no tan a favor que esto tiene. Pero bueno, espero ser lo más corto posible para después poder ir a la discusión, a la charla, y creo que es de las cosas más importantes de estos encuentros. Cuando nosotros vimos cuando comenzó el problema del COVID-19, vimos cuando salió el brote en Wuhan, en un gobierno que claramente tiene un liderazgo basado en control, es un liderazgo basado clásico en algo central, no tuvo respuestas a tiempo, tuvo falta de comunicación, fallas en gestionar respuestas, fracaso en minimizar los riesgos y evitar males mayores y contener los miedos, que es normal que esto ocurra. Y esto parece raro, y más nos parece raro a los cirujanos, cuando uno pensaría que el liderazgo basado en control es algo bien rápido y efectivo. ¿Y por qué digo para los cirujanos? Porque cuando nos estamos operando y en la mitad de la operación, algo muy circunscripto en la operación, tenemos un problema, por ejemplo, hay un sangrado, ahí usamos un liderazgo claramente basado en control. Ahí nosotros no preguntamos a ver qué les parece, si era una arteria lo que está sangrando, mejor que la tomamos o la ligamos o qué es lo que hacemos, sino que actuamos, damos órdenes y decidimos y actuamos en el momento. Y eso es muy efectivo. Pero es muy efectivo cuando está localizado en un lugar físico y en un lugar temporal que es en un momento de la cirugía. Por otro lado, nosotros tenemos claramente ya conciencia, los cirujanos, y hay muchos artículos al respecto, que trabajar en equipo, trabajar realmente con un liderazgo moderno en quirófano, aumentando las habilidades no técnicas, mejoran los resultados incluso técnicos. Por lo tanto, el liderazgo basado en control, en cosas muy específicas, puede ser útil, pero claramente en muchísimas no. Y esto lo demostró Wuhan. Hoy por hoy el concepto va más allá de esto, es más interrelacionado, lo que algunos llaman en Estados Unidos teams de teams. Pero acá era
hablar de liderazgo en épocas de crisis. Cuando uno va a la palabra crisis, una palabra griega, es muy interesante porque fue una palabra que por más de 2000 años se utilizó exclusivamente en la medicina. En la época de Hipócrates era el momento, no cuando una enfermedad iba hacia la vida o hacia la muerte, sino cuando el médico podía determinar, que a veces no era el mismo momento que cuando la enfermedad iba hacia la vida o la muerte, cuando el médico podía determinar cómo iba a salir esto. Podía determinar esto va a la curación o esto va a la muerte del paciente. Y esto es algo muy interesante porque nos posiciona a los médicos en el manejo de esta palabra y claramente manejamos las crisis. Y esto es algo que es interesante y nos posiciona por lo menos para poder hablar de igual a igual, porque muchas veces nosotros usamos la crisis hablando de temas políticos, de temas económicos, etcétera, pero esto recién se empezó a usar en el siglo XIX, o sea, hace muy poquito tiempo, crisis son palabras políticas o económicas. Lo que pasa es que, por lo menos los argentinos, tuvimos tantas crisis políticas y tantas crisis económicas que han superado claramente el tema médico. Una gran amiga me hizo llegar la semana pasada un artículo muy interesante en New York Times acerca de la crisis es algo terrible de desperdiciar. Y claramente nosotros lo terrible de una crisis es no poder aprovecharla para poder sacar enseñanzas y poder salir adelante. ¿Y qué nos pasa hoy? ¿Qué diferencia hay hoy con hace 6 meses atrás? Y claramente hay muchas. Las cosas han cambiado, las cosas ya no son como eran. Muchas van a volver a lo que era antes una vez que esto pase, porque todo pasa, pero muchas no. Muchas van a cambiar totalmente o parcialmente. Y es importante esto porque en realidad el virus, el confinamiento, la cuarentena, el aislamiento social, etcétera, que nos vimos obligados, estimuló cosas que ya estaban pasando. O sea, el trabajo en la casa, la conectividad social y a través de las redes sociales, la enseñanza a través de las redes sociales, ya estaba pasando. Lo que hizo el COVID-19 y el aislamiento, etcétera, fue potenciar esto y adelantar en 5 o 6 años lo que normalmente hubiera ocurrido. Por eso muchas cosas no van a volver a la normalidad, entre comillas, sino que van a volver a una nueva normalidad, que va a tener partes de lo viejo y partes de lo nuevo. Hay rutinas y actividades que se cayeron y nosotros necesitamos crear nuevas rutinas y nuevas actividades. No podemos seguir haciendo lo mismo para intentar volver a una normalidad que, como ya les dije, va a ser diferente. Esto es un tiempo de quiebre. No siempre un tiempo de quiebre es algo malo si uno sabe tomar las cosas buenas y podemos tomar las cosas buenas que esto tiene para mejorar nuestra vida y nuestra práctica médica, específicamente hablando a los médicos. Ahora, ¿cómo generar algo nuevo y cómo hacerlo durante una crisis? Nosotros los médicos estamos muy acostumbrados a usar guías de práctica. Las guías de Tokio son guías que, por ejemplo, usamos para tratar colecistitis, colangitis, etc. Cada 5 años se renuevan. O sea que fíjense que no digo que es estático, pero que es algo que no se mueve tan rápido. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros en nuestra práctica hacemos esto, hacemos lo otro, etc. Ahora no tenemos más guías, tenemos recomendaciones. Las recomendaciones cambian y cambian muy rápido. Hoy en Buenos Aires tuvimos una nueva definición de paciente sospechoso. Es la cuarta definición que tenemos desde que empezó la pandemia. Y es lógico que esto ocurra porque las cosas van cambiando. Y aparte todos partimos de cero, o sea, no hay expertos en esto, es que vamos aprendiendo sobre la marcha. Ahora, en este mundo donde ya no por 5 años, tengo que planear semanas, ¿cómo liderar? Cirujanos tenemos un tema de hacer. Es la primera vez que los cirujanos no tenemos claro qué hacer. Estamos tomando recomendaciones, escuchamos webinar. La profesora Diana Bermúdez, que
gran ginecóloga y que está conectada hoy acá, decía, es mi sexto webinar en el día. Claro, tratamos de tomar conductas, de poder participar en conductas, etcétera, todos lo hacemos. Pero realmente dejamos de tener certezas absolutas. No hay una experiencia previa. Y esto no tiene que desesperarnos. Por el contrario, esto es algo muy productivo. Claramente, muchas veces dicen que los cirujanos somos como hormigas porque sabemos lo que tenemos que hacer y cada uno hace su trabajo y con eso hacemos. Bueno, hoy estamos como si algún perverso hubiera pateado nuestro hormiguero y tenemos que realmente y rápidamente reorganizarnos, y es lo que estamos haciendo. Tenemos que barajar y dar de nuevo. Lo que importante es que todos partimos de cero. No hay grandes profesores, no hay grandes expertos. Acá todos partimos de la misma línea de largada. Y esto nos pone, nos pone en un buen lugar. Por otra parte, eso también empieza, este cambio que tenemos que hacer, con conversaciones con uno mismo, viéndonos a nosotros, cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras fortalezas, qué cosas estábamos haciendo mal, aprovechar el silencio, aprovechar el parate, aprovechar el parar la pelota un segundo y decir, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? Y esto a veces es muy difícil en la vida diaria y la crisis nos da esta oportunidad y no tenemos que desaprovecharla. Después, charlar con otro, con el otro. Y esta charla de hoy, para mí es fantástica, porque permite que diferentes personas de diferentes lugares podamos compartir las vivencias, podamos escucharnos, no solo hablar nuestras vivencias, sino escucharlas del otro, y sabiendo que esto nos está pasando a todos, absolutamente a todos. Esto no es una cosa que le está pasando a un grupo, a un país, a una ciudad. Esto le está pasando al mundo entero. Y esto es algo que nos une y es algo muy fuerte. Y es así que juntos podemos salir de esta crisis si cada uno aporta desde su visión, desde la diversidad, sabiendo que la diversidad, como dijimos tantas veces en tantas charlas hace tantos años, la diversidad dejó de ser un problema, dejó de ser, uy, saquen a este que piensa diferente, sino es una virtud, algo que nos permite salir adelante. Yo creo que esta última frase, yo utilizaría la palabra juntos, cada uno que aporte desde la diversidad. ¿Cuáles son los riesgos de esta etapa? En general, el riesgo y la inmovilidad. El riesgo es creer que en el fondo todo es igual, hay que frizarse hasta que vuelva a la normalidad. Es tan común esto de vos quedate, bajá la cabeza, que pasa la ola y después seguimos adelante. Esto esta vez no ocurre así. Ya no estaba ocurriendo así hace bastante en el mundo y en la Argentina. Pero esto es menos así. Primero porque esta ola va a durar meses. Por lo tanto, bueno, si nos quedamos quietitos y abajo de la ola vamos a morir ahogados. O sea que claramente la cosa de frizarse y que pase por encima no es una opción. Por otra parte, porque no podemos decir volvemos a lo anterior, aunque nos gustaría, porque estábamos relativamente cómodos en nuestro anterior, hasta anterior normalidad. La otra cosa es que esto va a ir más allá de la crisis, como les dije antes. Nosotros no podemos decir, bueno, que pase y después hacemos, porque el después va a continuar siendo diferente. No totalmente, no todo lo viejo va a pasar y va a ser todo nuevo, pero muchísimas cosas van a ser nuevas. La otra parte es que el miedo no nos paralice. Porque acá no es solamente el miedo a perder la vida de un familiar, de un ser querido. Acá es el miedo a perder cierto éxito del pasado, cierta estructura que teníamos, y algo que la verdad que no está. Tenemos que recordar que la vida en general no es una represa que contiene los cambios, sino que la vida está llena de cambios, es como un río caudaloso que corre. Podemos acompañarlo, pero de ninguna manera podemos frenarlo. Y esto es algo que a veces los cirujanos nos cuesta un poco. ¿Y qué pasa con el estrés en el equipo de salud durante la crisis de COVID-19? Eso está muy estudiado. En todas las fases de la enfermedad, en las fases más iniciales de la enfermedad, la exposición a fuentes de contagio es un estrés, el riesgo de que uno infecte a la familia, esto es tal vez de los estrés más grandes que uno tiene, de volver a la casa y poder infectar a un ser querido.
La inexperiencia ante la pandemia, estamos haciendo cosas a las cuales no nos prepararon para hacerlo porque, bueno, no se podía preparar. El tema de los problemas económicos, porque encima que estamos trabajando, encima que estamos angustiados, el trabajo efectivo que hace que uno pueda ir de compras, eh, bueno, se ha disminuido, entonces realmente hay problemas económicos y todos tenemos problemas económicos. Y la otra, la parte más fea, más dura, es la estigmatización. El hecho de que nos pueden aplaudir a la noche, pero por ahí nos niegan la entrada a nuestro departamento en la mañana. Entonces, claramente los grupos de riesgo acá son los hospitales, los sanatorios y el sistema de salud, los médicos, las enfermeras. En la Argentina, en Buenos Aires, el 17% de los infectados hasta hace unos días, esto ha cambiado un poco, es algo muy dinámico, eran del servicio de salud. O sea que claramente nosotros somos potencialmente también gente que puede infectar. Entonces puede haber una estigmatización hacia nosotros. Y esto nos hace mal, nos produce estrés, nos produce miedos. En las fases más avanzadas de la enfermedad, que espero que no lleguemos en Argentina, pero que sí se ha visto en Italia, en España, en algunas ciudades de Estados Unidos, en Francia, las pérdidas de seres queridos, los turnos adicionales de trabajos y decisiones médicas y éticas muy, muy terribles, como decidir qué paciente puede o no ir a un respirador. Ante todos estos miedos, nosotros tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es culpar a otro. Esto es algo que se usa mucho, el hecho de culpar a otro. La culpa la tiene otro. Esto da alivio rápido y es efectivo, pero con el tiempo nos debilita y no nos deja seguir adelante. Esto es algo, el culpar a otro nos vuelve editorialistas de la realidad, ¿no? Es decir, la culpa de esto la tiene tal, tal, tal o cual. Podrá uno tener razón hasta cierto punto, pero la otra cosa, lo que nos permite seguir adelante, lo que no nos hace darle el poder nuestro al otro que estamos culpando, es asumir los miedos y asumir las causas reales de estos miedos. Al principio nos va a dar una fuerte desazón, pero nos permite hacer dos cosas. Primero, buscar soluciones, y si las soluciones alguna no puede encontrarse, hacer los duelos necesarios para poder hacer lo más importante que tiene esta etapa, poder decir, cerrar esto y continuamos para adelante, continuamos con la vida. Si el liderazgo está basado en los otros, en que los otros son culpables, tenemos muchísimos líderes que son de este tipo. Y hay un artículo muy bueno y que les sugiero leer, que es en el Harvard Business Review, que es por qué tantos hombres incompetentes llegan a ser líderes. Y en este artículo, donde por otra parte es muy claro porque nos ilumina acerca de que todas las características de un líder que no tendría que ser, pero que es muy común que sea, es la característica que tienen muchas veces los hombres. Y que las mujeres tienen claramente una visión del liderazgo y una manera de llevar adelante el liderazgo totalmente diferente, que sería mucho, pero mucho más interesante y mucho más útil y más efectiva. Considerando, como dice el autor, que el buen liderazgo siempre ha sido la excepción y no la norma. Estos liderazgos que están basados en la culpabilidad del otro son generalmente personas arrogantes, muchas veces enmascarando carisma y espontaneidad, etc., que son egocéntricos, fomentan el miedo y la confrontación. Y una cosa muy interesante, la imagen de que ellos tienen de sí mismos, que son grandes prohombres, no concuerda con la que los otros tienen de él mismo, pero por miedo no se lo dicen, porque generalmente fomentan el miedo y el miedo hacia el disenso, y son hábiles para llegar, pero totalmente ineficientes para ejercer el liderazgo una vez que llegan. Posiblemente yo les estoy contando esto y ustedes en su cabeza están pensando en algunos líderes mundiales, algunos líderes locales y alguna experiencia en el lugar donde trabajan. O sea que esto es algo común, algo que ocurre. Esto tenemos que cambiarlo. Una manera de cambiarlo es buscar líderes que sean al contrario. Esto escribió un líder político que yo creo que ejercía, pues fue hace un tiempo, el liderazgo de una manera diferente.
él escribió Los dogmas del pasado silencioso, ante un momento muy, muy difícil de su país. Puso: los dogmas del pasado silencioso son inadecuados para el presente tempestuoso. La ocasión es una montaña de dificultades y debemos crecer con las circunstancias. El primer paso interesante, él no dice debemos rodear la montaña, debemos escaparnos, debemos ponernos a llorar, sino que dice tenemos que crecer para poder pasar a través de estas dificultades. Y él dice, como nuestro caso es nuevo, entonces tenemos que pensar de nuevo y actuar de nuevo. No podemos usar cosas del pasado, tenemos que crear soluciones del presente. Y dice, debemos desencantarnos nosotros mismos y así podremos salvar a nuestro país. O sea, tenemos que desestructurarnos nosotros para poder cambiar. Lamentablemente no lo puedo votar porque murió hace bastante y este político era Abraham Lincoln en Estados Unidos. El COVID-19 nos dio la oportunidad de parar para rediseñarnos frente a lo nuevo. Pero si no miramos, si no analizamos, no vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a estar en lo mismo que antes. Una cosa que tenemos que saber, que lo importante para nuestra evolución, para nuestro liderazgo, para seguir adelante en la vida, es el quién soy. El quién soy son nuestras expectativas, nos acompaña siempre. Lo que cambia es el qué soy. Y el qué soy, si nosotros basamos nuestra vida en lo que soy, director de un hospital, jefe de servicio, jefe de residente, etc., con el tiempo eso pasa. A veces muy corto, a veces muy largo, pero eso pasa. Lo importante es quién soy. Y es ahí donde tenemos que buscar el liderazgo real, en las expectativas de la persona. Estamos ante la necesidad de crear un proyecto nuevo, sin lugar a dudas. Y tenemos que saber que el líder de equipo debe ir generando un colchón emocional para que la gente pueda y se sienta a gusto de aportar cosas nuevas. Y también un tamiz intelectual para decidir qué cosas se van a llevar adelante y qué cosas no. Porque no todo lo nuevo por nuevo es bueno. Un ejemplo de un líder carismático y un líder claramente que trabajó a partir del quién soy y no qué soy, es Nelson Mandela. Nelson Mandela tuvo 27 años preso en una celda pequeña por sus ideas y por su color de piel. Él esos 27 años los aprovechó para estudiar a los africanos, a los blancos de Sudáfrica, aprovechó para leer sus libros, leer su poesía, entenderlos, entender a lo que en ese momento era su enemigo. ¿Para qué? Para poder prevalecer. O sea, tuvo que entender que la cosa, cómo era más allá, no se puso en víctima, no se puso soy un preso, sino puso quién soy. Soy una persona que debe prevalecer para cambiar esto. Cuando los vientos cambiaron y él estuvo en posición de presidente de la República de Sudáfrica, no hizo un cambio diciendo, bueno, voy a hacer lo que hicieron los otros, lo voy a hacer yo ahora que tengo el poder. Lo que él hizo fue decir, ahora tenemos que usar el conocimiento para trabajar juntos, para ir más allá, para poder llegar a concretar los fines que queremos, que van mucho más allá de tener el poder, de la venganza, del escarmiento, etc. Hay una película muy buena que refleja este momento, se llama Invictus, donde claramente Nelson Mandela le dice a su gente, a la asamblea, le dice que los africanos dejaron de ser enemigos, que ahora son socios, que ahora están juntos por la nueva república. Esto es algo muy lindo, pocos líderes y realmente muy difícil de llevar adelante, pero este tiene que ser a lo que tenemos que apuntar. Para ir terminando, yo les quería dar algunas opiniones que yo tengo, 7 opiniones que yo tengo, sobre cómo podemos salir y cómo tomar la crisis como una oportunidad. La primera de ellas es no replicar lo mismo, sino permitirse diseñar cosas nuevas. O sea, ayudar a distinguir a nuestra gente lo distinto, que el cambio apareció y que tenemos que aprovechar estas cosas diferentes para salir adelante. También, sobre todo para los que no somos tan jóvenes,
Es difícil cambiar, sobre todo cuando nos iba relativamente bien antes. Pero debemos cambiar, porque la vida es cambio, y ahora nos lo ha demostrado la vida de una cachetada que es cambio. Y debemos saber cómo llevarlo adelante ese cambio. Por otra parte, no cambiar cuando se debe cambiar, y es un momento ahora que hay que cambiar muchas cosas, produce sufrimiento y dolor. En medicina, nosotros cuando hay un concepto en los pacientes con cáncer avanzado acerca del concepto de calidad de vida. Interesa más la calidad que la cantidad de vida, sobre todo cuando sabemos que no lo vamos a poder curar al paciente, pero queremos que esté lo más vivo posible hasta el final de sus vidas. Este concepto de calidad de vida es una definición dinámica que dice que es la distancia que hay entre la realidad del paciente y la expectativa del paciente. Cuando la distancia es cuando el paciente está muy mal, su realidad es muy mala y su expectativa es buena, que él cree que podría estar mejor, su calidad de vida es muy mala. Cuando su realidad es buena y cuando su expectativa, que no es más de quién es, no qué es, sino quién es, cuando esto es corto, cuando están cercas, su calidad de vida es buena. Ustedes podrán decirme, no, pero está bien lo que me decís, pero ¿sabes qué? La gente no cambia. La gente cuando es así y no cambia. Yo no voy a cambiar nunca. Eso es mentira. Esto no es real. Fíjense, hay un estudio fantástico del hipocampo cerebral en los taxistas de Londres. Hicieron un estudio hace un par de años donde vieron, los taxistas de Londres tienen que dar un examen para ser taxistas que es terrible. Tienen más de 1000 o 10.000 calles con nombres todos entreverados entre sí. Piense que es una ciudad que tiene casi 2000 años, 1900 y pico, fue fundada en el 50 después de Cristo, y ahí se fueron superponiendo calles y cosas y nombres estrafalarios, etc. En ese contexto, tienen que dar un examen muy difícil los taxistas. Descubrieron que el hipocampo, que es donde está la memoria, de los taxistas con resonancias, de los taxistas de Londres, tienen un 15% más de tamaño que la población de Londres en general. O sea que claramente, si puede cambiar una estructura tan rígida, tan relativamente no móvil como es el cerebro, fíjense como si no pudiéramos cambiar nuestras conductas. Segundo, reunirse de gente valiosa. Un líder tiene que reunirse de gente valiosa. ¿Y qué es gente valiosa? Gente que tenga valores. Los valores que tiene que buscar es honestidad, lealtad hacia el proyecto y hacia las personas del equipo y hacia el líder, pero no una lealtad mafiosa, sino una lealtad real, una lealtad de gente de bien. Tiene que aportar cosas nuevas, no tiene que adular, sino tiene que desafiar al líder. Tiene que ser totalmente proactivo. Cuando este liderazgo lo lleva adelante todo el equipo, es un liderazgo ágil, el liderazgo que debe ser actual en un momento de cambios tan importante. Por otra parte, el líder no tiene que buscar seguidores, tiene que buscar acompañantes. Esto no es un problema sintáctico, esto es mucho más allá que eso. Acompañar muchas veces es diseñar juntos. Y el líder tiene que motivar y empoderar a los equipos, tiene que hacerlos crecer más que él mismo. Un director de orquesta no produce ningún sonido. Su poder está en empoderar al resto de la orquesta. Y una misma orquesta, con la misma canción, un diferente director hace que suene diferente. O sea que esto no es un tema menor, es un tema muy importante. Pero si uno quisiera decir, no, yo toco todos los instrumentos, yo soy el que, yo, claramente no se va a rodear de gente valiosa, no se va a rodear de acompañantes, se va a rodear de seguidores. Tercero, hay que crear redes de contención para tener información a tiempo, hay que tener información de lo que está pasando. ¿Qué hizo Mandela? Tenía información de lo que pensaban. Algunos, en ese momento los que consideraba enemigos, otros eran amigos, no pasa por ahí. Son la gente que está a nuestro nivel. Entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y van a ser muy útiles estas redes de contención que vamos haciendo, no solo para tomar información, sino para que nos ayude cuando las cosas no funcionen. Porque Aristóteles decía, lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. Y lo más importante, una vez que hagamos, cuando hacemos,
hay lugar para el error. Y si nosotros tenemos una red de contención, vamos a poder aprender estos errores y vamos a poder frenar estos errores y minimizarlos. Me falta poco, Jorge, no sufras. Y por último, esto nos va a generar redes de apoyo, sin lugar a dudas. Cuarto, es apoyarse en personas que ven el sistema y que generan poder y que nos ayudan en la toma de decisiones. El liderazgo cuando no puedo controlar todo. Y claramente, el liderazgo moderno, el liderazgo en medicina, etcétera, muchas veces no vamos a poder controlar las cosas. En medicina muchas veces hay variables que no podemos controlar. Y para eso apoyarnos en personas que ven el sistema nos permiten a nosotros ver el sistema. Es así que yo creo que para tomar decisiones, pararse en hombros de gigantes es algo muy importante. En mi vida como líder me he parado en los hombros de dos gigantes. Uno es Horacio de Agostino, el otro es Jacques Marescot. Cada uno tiene que ponerse a pensar en qué hombros se paró. Pero esto es fundamental porque nos permite ver, nos permite consultar, nos permite cosas con gente que en cierta manera podemos decir que está de vuelta, gente que nos va a dar consejos que nos van a ayudar cuando a veces la maraña nos impide tomar decisiones. Quinto, hay que estar conectado. ¿Qué significa? Con lo que pasa, pero con la gente que nos rodea también. Sabemos que la diversidad es virtuosa, pero necesitamos, para hacerlo, poder confiar. Y esto es algo muy interesante. Y esta conexión, esto de conectarse, es muy bueno que sea a través de las emociones. Es así como tenemos que conectar. Estar conectados con las emociones. Y una persona que esto lo manejaba muy bien es Winston Churchill. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban prácticamente por empezar la invasión a la isla, que finalmente no se hizo, de Gran Bretaña, y realmente estaban ganando y ganaban y ganaban y ganaban, mucha gente en el gobierno y mucha gente en Inglaterra estaba hablando de que tal vez habría que rendirse, como habían hecho los franceses, como han hecho otros europeos, porque realmente era algo imparable. Y él sabía, Winston Churchill, que no tenía que rendirse. Pero ¿cómo decirlo para que la gente lo entendiera? Utilizó las emociones. Y fue su clásico discurso, uno de los más importantes de su carrera como político, cuando dijo: nos vamos a defender en las playas, nos vamos a defender en cada calle, nos vamos a defender en cada una de las calles, de las casas de Inglaterra, pero nunca, nunca nos rendiremos. Él no dijo: no nos vamos a rendir. Él dijo cómo iban a hacer para no rendirse. Todos saben que Inglaterra ganó la guerra. El líder administra los miedos. El líder puede ser, como Churchill en esto, que en un momento de terrible miedo, porque era inminente la invasión, dio confianza a la gente y se conectó a través de las emociones. O un administrador, como dijimos antes, un líder, puede administrar los miedos en su provecho, dando más miedo a la gente. Claramente es un mal líder este último. Un líder le tiene que dar sentido a los miedos. Y estos sentidos para que sean proactivos, para que nos ayuden a salir adelante y no para que nos lleven a lugares más oscuros, de personales y colectivamente, esos donde empiezan los resentimientos, las estigmatizaciones, las culpabilidades y las persecuciones. El sexto punto es gestionar el caos. ¿Qué significa esto? La vida es caos. La vida, el caos genera el orden de la vida. Lo que pasa es que nosotros necesitamos ordenarlo de alguna manera para no vivir en la incerteza, en la predictibilidad y en la estabilidad. Cuando ustedes ven estos puntitos de colores en la pantalla, ponerlos en cada uno de este círculo nos da tranquilidad, pero eso lo hizo el que hizo estos círculos. Pero esta es la realidad, no, la realidad es la otra, es que los círculos están en forma caótica. Entonces, es importante saber que la realidad que ustedes están viendo es una de las posibles, de los cientos de realidades posibles. Es así que nosotros tenemos que saber que tenemos que acompañar este caos que es la naturaleza, y eso nos va a servir a tranquilizarnos, a no defender posturas en forma a veces casi
con guerras no tienen que ser guerras armadas, pero sí pueden ser guerras de palabras o guerras de posicionamiento, defendiendo verdades que en realidad son solo opiniones, son solo estructuras para poder vivir un poco más tranquilos. El séptimo y último punto es mostrar la integridad para crear algo nuevo. Ser íntegro, si esto lo voy a leer, y decir dónde realmente uno está parado en esta crisis, bueno, es para que nosotros entendamos que la integridad es fundamental. La integridad del líder y la integridad del grupo como equipo. Porque no estamos en un momento donde nos acostumbran al exceso de confianza, confíen en nosotros, etc. No, la cosa no se proclama, se hace. Las verdades alternativas, las fake news, algo muy común hoy por hoy. Entonces uno se dice, bueno, todo muy bien, para ir terminando, ¿no? Todo muy bien lo que nos ha dicho Mariano, estoy de acuerdo más o menos, pero la pregunta es, está bien, pero ¿cómo hacemos para poder conseguir líderes que sean constructivos, éticos, abiertos y honestos? Porque no sé. Y la respuesta no está en los líderes, la respuesta está en los que lo van a acompañar. Porque los que crean el liderazgo son los que escogen hacia dónde van a estar liderados. La fuerza, el poder, está en ustedes, no está en ellos. Son ustedes, somos nosotros, los que elegimos quiénes nos van a liderar. Y busquemos gente que sean abiertos, constructivos, honestos. ¿Cómo va a ser el futuro? Esta otra diapositiva más y no hablo más. Va a ser fantástico el futuro. El futuro es mejor. Lo que ustedes están viendo ahí es una foto de nuestro grupo de fellows de Estrasburgo, que con las impresoras que tenemos, que nosotros lo usamos para cosas médicas en general y investigaciones, hicieron 1.500, los primeros 1.500 cubiertas de cara, cuando en un primer momento estalló el COVID en Francia. Saben que ahora está mucho mejor por suerte, pero estuvo muy, muy mal. Y después regalaron el software para que todas las impresoras de Francia terminaran usando esto. O sea, la gente joven fue proactiva, la gente joven tuvo una idea, fue apoyada por los no tan jóvenes y fueron para adelante. Y realmente hicieron algo maravilloso con estructuras que se usaban para otra cosa. Psicólogo de Harvard dice que los niveles de empatía, yo estoy actualmente de acuerdo, en estudios que ha hecho, en el mundo están subiendo. Saber ubicarse en el lugar del otro es cada vez más común. Y los rasgos negativos de la humanidad que existen y van a existir siempre tienden a ser cada vez menores. Él dice un poco en broma que cualquier tiempo pasado fue peor. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, para terminar, y esta es mi última diapositiva, ¿cómo podría ser el liderazgo en tiempo de crisis? Yo creo que primero saber que cambiar es posible, y no solo es posible, es necesario. Primero, libremente, pero no solo tomado libremente como no teniendo presiones, etcétera, sino para uno decidir el liderazgo que quiere tener, sino tomando la palabra libre como es su origen, que es un origen indogermánico, frei, que está relacionado no solo con libertad, sino está asociado con el término amistad, con el término amigo, porque es libremente, pero no aislado del mundo, sino conectado con el mundo. Segundo, mirando al otro. Para mirar al otro tenemos que primero mirarnos a nosotros mismos y después dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar las posibilidades y los problemas y las necesidades del otro. Esto no es solamente algo lindo de decir, sino que es algo fundamental. Después ya lo dijimos varias veces en la charla, es escuchando al otro, respetando las opiniones del otro. No digo compartiéndolas. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con algo que podamos discutir, pero respeto la posibilidad de las posiciones. Pero también pido que respeten las mías. Y esto es algo que por suerte lo he logrado tanto con mi trabajo acá en Buenos Aires como mi trabajo en Francia. Superando barreras. Barreras que a veces van desde la autocensura. No, yo no puedo, no, realmente este lugar no es para mí, o etcétera. O superando barreras que van de otros, diciendo, no, vos por tal cosa, la otra no vas a llegar, no vas a poder. O sea, superando negatividades y sabiendo que es posible si uno quiere y se junta con la gente necesaria
para hacerlo. Y segundo, y por último, tomando decisiones. Entonces, si a mí me preguntan si todo esto es posible, mi respuesta sería sí, es posible. Yo pude cambiar. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, realmente, realmente brillante. Te agradezco por esta conferencia que tiene tanto de analítico, pero fundamentalmente te agradezco con la claridad que lo transmitiste. Yo quise tomar algunos apuntes de lo que vos fuiste, pero la verdad que iba a tomar apuntes de toda la conferencia porque no hay punto que realmente no me haya impactado. Pero me impactó mucho de quién soy y no qué soy. Me parece fantástico que los líderes tengan valores, que no sean seguidores, sino que sean acompañantes. Que un buen liderazgo es la excepción, eso realmente también me impactó. Y que el líder es un administrador de miedos. Realmente, yo sé que hay muchísima gente que quiere comentar tu conferencia, muchísima, porque están mandando acá mensajes quieren ser comentadores, pero si vos estás de acuerdo, creo que si desarrollamos todo y después dejamos para último todos los comentarios. Sin duda, sin duda. Te voy a pedir que me ayudes ahora, que ahora yo lo voy a ir a presentar no sé si está el Tata Martino, si nos está escuchando. Vamos a ir a que nos transmitan, los deportistas nos transmitan su experiencia de liderazgo, y si hay alguien que realmente es líder es el Tata Martino, desde el punto de vista del Jorge, deporte. ¿me escucha? Sí, Tata, sí, te estamos viendo. Yo quisiera que lo pongan en pantalla a él, a Tata Martino, ¿sí? En pantalla principal lo pongan a él. ¿Sí? Puede ser. Tata, ante todo te quiero agradecer porque la sencillez de los grandes para estar con nosotros y que nos puedas transmitir toda tu experiencia en liderazgo. Si hay alguien que tiene liderazgo deportivo, sos vos. O sea, director técnico del Barça, director técnico de la selección de Paraguay, director técnico de nuestra selección argentina, director técnico del Newell's campeón, porque si no digo eso te va a caer mal. Y actualmente director técnico de México. ¿Viste no sé si escuchaste la conferencia de Mariano, realmente impactante? Dio Sí, todo absolutamente. mucha información sobre el líder y vamos a tratar a ver si la podemos mínimamente volcar en tu experiencia. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, Vuelvo claro, a repetir. ¿cómo no? Bueno, yo te tiro un par de títulos como para que vos los desarrolles. Y yo te diría, desde tu punto de vista, ¿cómo se llega a ser un líder? ¿Cómo se llega a ser un director técnico del nivel que tenés vos de elite? ¿Es por azar simplemente porque la vida te llevó a ser ese líder? ¿O porque hiciste las cosas bien y ergo el que hace las cosas bien llega? ¿O simplemente porque sos un dotado en el deporte y por eso llegaste? ¿O cuál es tu idea de por qué llegaste? Tu autoanálisis, ¿por qué llegaste? Bueno, yo creo que en el tema del liderazgo uno va descubriendo determinadas situaciones que se van presentando desde que uno empieza el colegio. Y a veces vas viendo de una manera, de la manera fácil que puede juntar gente, ser escuchado, armar los grupos. Realmente yo sentí siempre desde que iba al colegio primario que tenía cierta aceptación dentro de los grupos donde me manejaba. Después me tocó, como a todo el mundo, empezar a jugar al fútbol y aprender de los maestros que me tocaron tener en la dirección técnica, y obviamente aprender de los futbolistas más experimentados que había y muy buenos en Newell's cuando yo empecé jugando en primera división. Y entonces un poco entre las cualidades naturales, entre el aprendizaje, ver cómo se movían ellos, las cosas que hacían, la incidencia que tenían en el plantel, el trato con la dirigencia, bueno, fui interiorizándome en eso, era algo de
lo que me ocupaba. Me gustaba ir a las reuniones que tenían con los directivos solamente como oyente. Era un chico muy joven, tenía 19, 20 años, y me gustaba ir a ver las discusiones, por ejemplo, de premios, cómo se daban, cómo las llevaban adelante. Obviamente, con el paso del tiempo tuve la posibilidad de ser capitán de Newell's y ejercer dentro de lo que yo pensaba y de lo que había aprendido, la forma de conducirme. Todo esto, evidentemente, desde el trabajo, desde la dedicación, desde la ilusión. Como decía el doctor antes, muchas veces parados sobre los hombros de los que realmente a mí me impactaban como líderes, y bueno, vamos forjando con todos estos datos la forma en que hoy me toca conducir planteles de fútbol, ¿no? Así que se van dando desde muchos aspectos. En algún punto la llegada a la conducción técnica de los entrenadores no son todas iguales. Evidentemente está, en el fútbol sobre todo, está muy arraigada el hecho de haber sido no futbolista profesional, está muy arraigado la presencia de jugadores en los clubes donde más tiempo desarrolló su carrera, está la posibilidad de aquellos que empiezan en un nivel de obligaciones más altos, pero también con más materia prima para desarrollar la conducción técnica, y empiezan en un nivel más alto. Está lo que, como nosotros naturalmente decimos, empezamos desde la primaria y empezás desde categorías de ascenso, pero de una u otra manera, bueno, todos vamos aplicando la experiencia que nos ha tocado tener a lo largo primero de la carrera de futbolista y después de los inicios de la carrera como entrenador, y que hemos ido evolucionando conforme fuimos conduciendo planteles, equipos y selecciones de diferentes categorías. Bárbaro. Tata, y llegamos, estamos en la cima, somos líderes, sos líder, ¿no? Un director técnico de élite, y te voy a poner en una situación. Director técnico de la selección argentina, donde todos los jugadores de la selección forman toda una parte de una élite del fútbol mundial. Llámese Messi, todos realmente forman parte de una élite, gente que gana mucha plata, que es admirado por todo el mundo, en un extremo en el cual vos tenés que pararte y decirle, sí, todos son grandes, todos son élite, pero el director técnico soy yo. O sea, se va a hacer, por lo menos voy a transmitir mi idea de juego, mi idea de cómo nos vamos a ir desarrollando. Por otro lado, tenés el público, ¿no? El público, la gente, que lo que entiende la gente es el éxito, pero no va a ser, es difícil que acepte el fracaso. En otro flanco tuyo podés tener el periodismo, que ante una derrota seguramente no van a ser muy amables con vos, sino que realmente seguramente van a ser lapidarios. Y por otro lado, podés tener gente con intereses extramédicos, por eso lo estaba traspolando, extrafutbolístico, como pueden ser representantes, presidentes de clubes. Y vos estás ahí, estás solo, o sea, bajo todo ese flanco. ¿Cómo te parás ante esos jugadores? ¿Cómo te parás ante el periodismo? ¿Cómo te parás? ¿Cómo hace un líder para, sin ser agresivo, ser respetado en una situación tan extrema? Media larga la pregunta, pero No, pero muy interesante, Jorge. En realidad, yo creo que el problema principal es el vínculo con el primer grupo. El vínculo con el primer grupo es el que, con un buen desarrollo de la idea de juego, del camino por donde se va a conducir un proceso, hablo desde lo futbolístico y desde la parte de la convivencia, determinan que la gente sea un problema o no sea un problema, determinan que el periodismo sea un problema o no lo sea,
e inclusive determinan que los dirigentes sean un problema o no sean un problema. Entonces, en la medida que las cuestiones con los futbolistas, yo creo que al día de hoy, por más de élite que sean, los futbolistas tienen una línea de conducta que es, hace muy difícil, muy fácil la convivencia, la hace muy amena. Yo tengo una idea del liderazgo que tiene que ver mucho más con el diálogo, con la explicación, con ponernos de acuerdo, con escuchar. Y eso de ninguna manera lo pone en evidencia al entrenador respecto a su liderazgo. Creo que es todo lo contrario, creo que es la manera en que hoy por hoy se debe conducir, y sobre todo un grupo con futbolistas que tienen una carrera muy exitosa. Sinceramente no me costó nada, es muy probable que no me haya costado esa parte en la selección porque había hecho un aprendizaje del nivel de esos futbolistas en Barcelona que fue bastante acelerado, porque ahí sí me tomó con el desconocimiento de entrenar futbolistas de super nivel, los mejores probablemente en sus puestos o entre los mejores del mundo en sus puestos, y de alguna manera si uno tiene la posibilidad de ponerse rápidamente de acuerdo con los futbolistas, si tenemos una manera de jugar que esté representada en la cancha, si las ideas son claras, si el tipo de entrenamiento tiene que ver con la forma en que vamos a jugar y si finalmente los resultados se van dando, está solucionada la primera parte de su pregunta, que se refiere al vínculo con el grupo de futbolistas, y entonces esto hace que la presencia o la relación con el periodismo, con el hincha, sea más fácil. La parte final, la que usted hablaba de empresarios, de intermediarios, bueno, de toda gente que rodea el fútbol, sinceramente para mí nunca fue un problema. Son cuestiones que van al margen, que respeto a todo el mundo, pero cada uno ocupa su lugar y nunca han tenido incidencia en los grupos que me han tocado manejar, y tampoco han representado un problema jamás, ni desde el primer equipo que dirigí hasta el último, mi accionar como entrenador. Obviamente, si después los resultados deportivos no acompañan, por más que haya una idea clara, por más que se entrene de tal manera que se lleve adelante posteriormente en los partidos, después hay un equipo que gana y hay uno que pierde, obviamente la derrota trae aparejada un vínculo mucho más difícil con el entorno, con lo que es el hincha y con lo que es el periodismo. Pero también creo que a través de la derrota vamos aprendiendo un poco cómo somos nosotros ante ese tipo de situaciones difíciles. Alguna vez algún maestro de los que he tenido me dijo que, por ejemplo, el verdadero dirigente se conoce en la derrota y no se conocía en el triunfo. Entonces, también ahí aprendemos mucho de las derrotas porque, en definitiva, sabemos o terminamos de conocer las personas con las cuales trabajamos. Bárbaro, perfecto. Mariano, no sé si me está escuchando, Mariano. Sí. Desconecté el micrófono nomás. Perfecto. No, y esto para esto que nos cuenta el Tata, que yo lo puse en situaciones extremas, ¿no es cierto?, tan difíciles. Y lo quiero comparar, salvando las distancias, pero sí en las presiones me refiero, en un líder, un jefe de servicio en estos momentos, en el cual él tiene que decirle a su gente: che, hay COVID y realmente, pero tenemos que, a pesar de los miedos, lo tengo que convencer de que realmente tenemos que trabajar, no tenemos que dejar de ir al hospital, no tenemos que poner excusas para no ir a trabajar, porque existe dentro de los medios. La gente a lo mejor cree que el médico no tiene miedo, pero hay mucha gente que tiene miedo y dice, no, mira, no voy a trabajar por tal o cual, y cuando te diste cuenta la lista de los que no van a trabajar son interminables. Por otro lado, tenés que decirle, sí, voy a hacerlo, tienen que trabajar, pero yo soy responsable
de esta gente que se va a trabajar y realmente tengo que conseguir todos los recursos necesarios para que los trabajos se hagan bien, y a lo mejor no lo tenemos del ministerio por las cuestiones económicas que tenemos en este país. Y ahí está el líder entre esas dos situaciones. En esas situaciones te quiero decir, aparecen los miedos al mismo líder, aparece la responsabilidad de decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ojo, yo tengo que transmitir que las cosas se deben hacer, pero tengo que también transmitirle que la realidad es otra. Sí, No varias tenemos, no cosas tenemos que totalmente de recursos. acuerdo. Y bueno, y vos sos un líder y a cargo del servicio lo puedes contestar igual o mejor que yo. Hay varias cosas. Primero, que el miedo va con la impronta humana. Hay que saber manejarlo, pero a mí me asustaría mucho un médico que hoy no tuviese miedo también. Es algo normal humano. Lo que pasa es que hay que sobrellevarlo. Segundo, el líder tiene que tener conexión con su gente, tiene que decirle la verdad, tiene que decirle la verdad de las cosas que están pasando, tiene que decirle las cosas buenas y las cosas malas, lo que puede darle, lo que no. Tiene que dar directivas que sean claras, que tienen que ser directivas, muchas de ellas van a ser consensuadas con la gente, y la gente tiene que ver que el líder también está en la primera línea. Por supuesto, los líderes hay un tema de edades, de comorbilidades y de cosas que tenemos que también, por las condiciones que tiene este virus en particular, tenemos que no podemos estar totalmente en la primera línea. Pero, por ejemplo, yo me obligo a tener que ir a hacer casos, etcétera, a estar con mi gente. O sea, creo que es necesario que vos le dé la directiva, que le digas esto está difícil, pero tenemos que ir adelante, pero que no se lo digas a 400 kilómetros de distancia tomando un gin tonic. O sea, tiene que estar viendo que vos, con las limitaciones de tu edad, de tus comorbilidades, de las cosas que tenemos por ser medio viejos, pero que estamos ahí. Entonces, si vos tenés un buen diálogo, vos explicás las cosas claramente, vos te comprometés con las cosas y no mentís, la gente te va a seguir totalmente. Por supuesto, a algunos lo va a inmovilizar el miedo, pero a esas personas, bueno, a esas personas específicamente hay que ir a hablarles y explicarles y charlar y ver por qué son sus miedos. Pero no hay que ni denigrarlos, ni decir, no, no se anima. No, todo lo contrario. Hay que ir, en esos casos hay que ir verlos uno por uno y hablarlos totalmente aislados del resto. Buenísimo, buenísimo. Tata. Sí. Escucha, y ya para despedirte y agradecerte eternamente que hayas estado con nosotros. Te pongo en la última situación y es como para poder aplicar lo que dijo Mariano sobre lo que es un líder ético con responsabilidad. Y yo te llevo al líder, si tiene los mismos principios, las mismas convicciones futbolísticas, éticas, morales, si vamos a ir a dirigir un club nacional, poner un club chico, o ir a dirigir el Barcelona o la selección argentina. Si tus principios futbolísticos son los mismos, o el líder va cambiando según las circunstancias y sus medios. Bueno, a ver, yo creo que hay cuestiones, obviamente hablando de fútbol, que los conductores modificamos y otras cosas que no modificamos. Todo lo que tenga que ver con nuestra forma de trabajo, con nuestra dedicación, con nuestra honestidad, con la frontalidad, con el mensaje claro, evidentemente es el mismo en el ascenso que en el Barcelona. Esas son situaciones que no cambian y creo que hoy por hoy, sobre todo, los grupos de futbolistas lo agradecen, ¿no? Siempre el futbolista prefiere la frontalidad, por más que a veces lo que uno le está diciendo no sea de su agrado. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con cómo vamos a jugar, y esto también tiene que ver con los diferentes momentos de nuestra vida. Por ahí cuando empezamos a dirigir, estamos en equipos de menores cualidades técnicas, nosotros mismos estamos empezando a hacer nuestro recorrido, y el orden de prioridades lo tenemos un poquito cambiado. A lo mejor al principio de mi carrera
A mí me preocupaba en demasía el resultado, porque era el resultado lo que yo interpretaba que me iba a poner en situación de poder seguir teniendo futuros trabajos. Desde hace un tiempo en nuestra parte, cuando eso ya está superado y uno sabe que un poco más o un poco menos los trabajos están, empezamos a ser un poco más cuidadosos en respetar una filosofía de juego, conforme también a que los lugares de trabajo van siendo mejores, las capacidades técnicas de los futbolistas van siendo mejores y la idea futbolística puede estar mejor representada por estos jugadores de fútbol. Excelente, excelente, muy claro. Tata, te agradezco muchísimo. Vamos a pasar a otro deportista. Y fíjate, este deportista que realmente es que, Anto, si podemos ir poniendo el video para presentarlo a ella. Creo que lo voy a poner yo después, me dijeron. ¿Lo ponés vos? Sí, creo que me dijeron eso. Bueno, dale, Jean-Maggi. Realmente te agradezco también enormemente que compartas tu experiencia con nosotros. Y la idea es que quiero que pongas primero el video antes de empezar, porque me parece que resume muy cortito y muy bien de lo que para conocerte y empezar a hablar con vos. Dale, ahora lo largo. Yo, lo primero que quiero es, bueno, sé que hay muchos cirujanos del otro lado y lo bueno de estar pantalla de por medio, porque después de haber tenido 22 operaciones correctivas del polio, de una decorticación de pleura y de que me hayan puesto una stent por producto de un infarto, está buenísimo que estén del otro lado de la pantalla y no en un quirófano, ¿no? Lo segundo es saludar al Tata y a Leo, que es el día del futbolista hoy. Creo que es así, ¿no? Hoy 14 de mayo es el día del futbolista, así que un saludo para ellos. Y bueno, yo no tengo la fama del Tata, ni tengo la fama de Leo. A mí, ni tampoco tengo los abdominales para seguir con el tema del fútbol de Cristiano Ronaldo. Yo soy, la particularidad que tiene mi carrera deportiva es que cuando la mayoría de los deportistas están dejando su carrera, que se convierten o en periodistas o en técnicos, yo empecé mi carrera deportiva a los 40 años. Y bueno, y después de esta introducción del infarto, de la polio, de tantas operaciones, de la operación de pulmón, ustedes dirán qué puede hacer una persona a los 40 años como deportista, y la respuesta está en este video. Vamos a ver si sale. ¿Se vio? Sí. Impecable, impecable, impecable. Bueno, entonces digo, ¿qué es lo que puede hacer una persona después de haber tenido secuelas de polio que le impidió caminar al año de edad, de un infarto y de una operación de pulmón? La respuesta es todo lo que estés dispuesto a soñar, ¿no? Y una vez que estás dispuesto a soñar y a perseguir tus sueños, así. Mi historia le llamó mucho la atención a Juan José Campanella, y estamos próximos, en las próximas semanas, iba a ser este domingo, pero Netflix corrió el estreno por un problema de tráfico en su plataforma, pero en las próximas semanas van a poder ver en Netflix
El Límite Infinito, que es una producción de Juan José Campanella, que cuenta un poco mi historia más en detalles. Yo simplemente quiero marcar ese quiebre que hubo en el infarto, que si para estar un poco a tono de lo que estamos viviendo, podría dividir mi vida en dos grandes cuarentenas, una productiva y una improductiva. La productiva, obviamente, la que estoy viviendo, la improductiva hasta los 37 años, que tuve un infarto, producto de chocar mi vida en cuanto a esquina se me cruzaba, ¿no? Porque en definitiva tenía un buen trabajo, tenía hijos, tenía esposa, tenía amigos, pero no le daba el valor suficiente porque me faltaba lo más importante, que era tener amor propio. Esto de no asumir mi condición como discapacitado hizo que me auto boicoteara hasta los 37 años, y el infarto que me ligué no desde arriba, sino que el infarto que me ligué, digamos, la polio sí me la ligué de arriba, pero del infarto puedo escribir un libro desde el prólogo hasta el final diciendo todo lo que una persona tiene que hacer para infartarse. Así que este quiebre, en definitiva, que pasó de tener un cuerpo preso en mi mente a tener un cuerpo que me llevó hasta la cima más alta del planeta, a la ruta más alta del planeta, 5.600 metros sobre el nivel del mar, después de pedalear con mi bicicleta de manos, después de pedalear 11 días, 12 horas por día. Bueno, y aquellos que conocen sobre la altura saben lo que es vivir arriba de 3.000 metros durante 11 días y llegar a 5.600. Entonces creo que si me preguntan cuál fue el verdadero quiebre, qué es lo que pasó en esos 30 minutos de ambulancia con los paramédicos apuntando con los desfibriladores a ver si se generaba el paro o no, creo que me hicieron asumir de que tenía un cuerpo, que le tenía que dar bola porque si no me iba a morir, y que tenía un montón de cosas y que no me estaba dando cuenta que las estaba perdiendo día a día. En definitiva, el quiebre fue asumir mi condición, poner foco en cuál era el problema, y una vez que puse foco en el problema, logré desarrollarme como persona hasta tal punto de que un director como Juan José Campanella, ganador de un Oscar, haya resuelto documentar mi vida, ¿no? Me ha acompañado un lema a partir de esta nueva etapa. Con esto cierro y lo dejamos después para alguno que tenga alguna pregunta, que es: lo difícil se hace y lo imposible se intenta. Porque cuando hacemos lo difícil, intentamos lo imposible, a ese imposible, si le ponemos pasión, dedicación y esfuerzo, tenemos altas posibilidades de lograrlo. Buenísimo, Jan. Mariano, decime algo de autosuperación. ¿Qué ejemplo, no? No, bueno, es un ejemplo de vida realmente maravilloso. Yo había visto este y había visto otro video tuyo. Sí, uno más lindo que otro realmente. Realmente no, solamente decir, quedarse callado y aplaudir, no más que eso. Bueno, Muy gracias. Y bueno, gracias, Jan. la verdad todavía no sé qué hago en tantas personalidades, pero bueno, agradezco el espacio, brillante lo tuyo, Mariano, ahí me eché algunas cosas. Bueno, y un lujo compartir con deportistas de semejante magnitud, ¿no? Buenísimo, muy bueno. Gracias, Jan. Y quédate porque después van a venir las preguntas. Leandro, no sé si está por ahí, Leandro, quiero que presente a Leo Astrada y que nos cuente también como líder su experiencia. Bueno, Jorge, buenas noches a todos. Yo tengo el gusto de presentar a Leonardo Astrada, jugador, exjugador de fútbol, técnico de fútbol. Agradecer la presencia de Leo especialmente en esta charla de liderazgo, su aporte. Agradecerle a Belén Moroni, que fue quien nos facilitó su presencia acá, la hermana de Bruno, nuestro presidente.
El Leo Astrada creo que todos lo conocemos, técnico de River, jugador de River, inferiores en River, 89 el debut profesional y 2013 se retiró del fútbol para después ganar con River una Copa local, más de 10 títulos nacionales, Copa América, Copa Libertadores de América, con su seudónimo ya decimos todo, el jefe. Así que Leo, agradecerte y ver tu opinión, tu aporte en este momento que estamos viviendo como sociedad, como profesionales todos, cada uno en lo suyo. Creo que es muy importante escuchar gente como vos. Así que muchas gracias y adelante, Leo. Bueno, simplemente agradecerle a ustedes por la invitación de estar dentro de esta gran conferencia con grandes personalidades, tanto en la parte de medicina como la experiencia que recién vimos de Juan Ignacio, que es una experiencia de vida para nosotros, mismo Jorge, y tener la posibilidad de verlo al Tata a la lejanía, pero bueno, hacía tiempo que no nos cruzábamos. Comparto plenamente muchas de las conversaciones que venían dando, porque, digamos, el líder, el jefe, digamos, no nace en uno, digamos, se va formando en la medida que vas teniendo ascendencia sobre el resto de tus compañeros. Como decía el Tata en un comienzo, digamos, en la época que a nosotros nos tocó la posibilidad de integrar un plantel de primera división, tuvimos grandes líderes en el cual nosotros empezamos a copiar pequeñas cosas porque sabíamos que el día de mañana, si nosotros teníamos esa carrera por delante, íbamos a tener que manejar en un momento determinadas situaciones. Y yo reconozco en aquel momento que lo tuve un Daniel Pasarela, lo tuve un Pipa Higuaín, lo tuve un David Comiso, lo tuve Fabián Basualdo, gente de mucha experiencia que en la medida que iban pasando los días nos hacían participar a nosotros para que vayamos escuchando y aprendiendo, sin tener ningún tipo de opinión. Y eso nos dio la posibilidad para ir armándonos para el futuro. Y bueno, después en la forma de manejarse de uno, digamos, en ser frontal, en ser lo más claro posible, es como que esa ascendencia de los compañeros tuyos te llevaban a tener ese liderazgo, pero no es que yo quería ser ese líder natural por nacimiento, no, digamos, se fue dando porque ellos confiaban en cómo era el manejo mío o cómo era mi forma de actuar en determinadas situaciones, jugando o no jugando. Entonces, a partir de ahí, ellos te empiezan a medir cuando, digamos, vos no tenés participación. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol muchas veces, ese ego que terminamos teniendo nosotros, que nosotros somos los mejores y siempre tenemos que estar, digamos, eso también hay que demostrarlo en los momentos que a uno te toca participar. Y bueno, yo traté siempre de manejarme de la misma forma, digamos, con esa bronca interior cuando no me tocaba jugar, pero sabiendo de que para lo primordial era el grupo. Si ese grupo, digamos, tenía un camino por delante y yo no tenía que ser partícipe dentro del campo de juego, digamos, era porque yo en algo no estaba funcionando como jugador que le estaba dando el entrenador para que me colocara en campo. Entonces esas pequeñas cosas, digamos, el resto de tus compañeros como que lo va viendo y a partir de ahí, digamos, termina, digamos, subiéndote en ese pequeño podio que vos no sos el que tenés la verdad, digamos. Es una opinión constante de cada uno del grupo para que vos saber escuchar y no muchas veces se tomaba la decisión de la que yo pensaba, sino la que pensaba otro, porque esto era para el bien del grupo. Entonces, de esa forma, vos te encaminabas ¿para qué? Para los grandes objetivos. Bien, Leo, muchas gracias. Una pregunta particular que me interesó mucho. ¿Cómo hiciste? Te retiraste en el 2003, ¿no es cierto?, de River. 2004 ya eras técnico de River. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa adaptación, esa crisis de jugador a técnico con tus ex compañeros, donde cambia la relación, creo que cambia el enfoque? ¿Y cómo fue esa adaptación? Mirá, para mí fue fácil porque yo prácticamente tenía el retiro asumido. Yo prácticamente 2 años y medio antes, cuando vuelvo de Brasil, que firmo un contrato por 2 años y medio con River, ya tenía en la cabeza de que finalizada esa fecha iba a ser el retiro de mi carrera. Prácticamente un año antes es como que no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo,
digamos, no lo vivía de la forma que lo vivía en la niñez, sin saber que el día de mañana iba a llegar a ser un profesional. Y me empecé a preguntar interiormente qué era lo que me estaba pasando. Y me di cuenta que yo tenía que reactivarme nuevamente y ponerme a pensar de que tenía que empezar a disfrutar, que llegaba el momento para mi etapa final en cuanto a futbolista. Entonces, ¿qué hice? Anuncié mi retiro 6 meses antes. Y a partir de ahí empecé a vivir nuevamente lo que vivía cuando era un niño. Digamos, el querer estar en el vestuario, el compartir con mis amigos, el no quererme ir del club, el disfrutar, el estar y sin participar. Prácticamente los últimos 6 meses yo participé muy poco, digamos, dentro de un campo de juego, pero estaba mucho más como un apoyo psicológico, que en ese momento estaba Manuel Pellegrini, y yo lo único que le pedí a Manuel en aquel momento, que tuviera una excepción, era de que él me consultara a mí si yo estaba bien en lo anímico para poder viajar cuando nosotros íbamos a jugar a Copa Libertadores afuera, porque yo era un ser humano que un día me podía levantar bien y estaba todo perfecto, y el día que me levantaba mal yo no quería ocasionar un inconveniente dentro de ese grupo que tenía la ambición de ganar aquella Libertadores. Entonces le dije, Manuel, lo único que te pido es que vos me preguntes. Yo te voy a hacer lo más sincero posible y si yo me siento bien, yo voy a estar siempre al lado del grupo. Y bueno, y fue así de que prácticamente en los partidos de visitante yo viajaba como 20 y no me terminaba cambiando. Y yo estaba apoyando permanentemente a mis compañeros. Entonces, y yo tenía pequeñas charlas con ellos, ¿sí? Después de las cenas que nos quedábamos a tomar un café y hablábamos de todo un poco, en general, de cómo se lo veía el grupo, qué cosas teníamos que mejorar, ¿sí? Cómo fortalecernos ante la adversidad. Y bueno, ellos en un momento me preguntaron a mí si tenía la intención de ser entrenador, y yo le dije que sí, que la idea era poder descansar un tiempo y poder más adelante por ahí dedicarme a eso, pero nunca pensé de que se iba a dar a los 6 meses como se terminó dando. Pero lo tomé con mucha naturalidad porque dije, me tengo que seguir manejando de la misma forma que lo hice a lo largo de toda mi carrera, diciendo lo que siento, siendo lo más frontal posible como lo he sido siempre, sabiendo de que tenía responsabilidades en cuanto a la toma de decisiones, pero, digamos, si yo estaba mirando y estaba mostrándolo a ellos de que el que colocaba dentro del campo era por rendimiento y no por un tema de amistad, digamos, me iba a sentir tranquilo y ellos iban a seguir creyendo en mí. Entonces, digamos, lo hice de esa forma, no me sentí incómodo, al contrario, me sentí muy a gusto y con grandes amigos que compartíamos asados, lo seguimos compartiendo, porque yo no tenía por qué cortar, digamos, ese vínculo de amistad que tenía con ellos mientras ellos respetaran la decisión que yo tomara. Muy bien, Leo, muchas gracias, clarísimo. Después vamos a seguir un poquito abierto para los aportes. Muchísimas gracias por lo tuyo. Ahora, para continuar y seguir abierta esta charla de liderazgo y las diferentes opiniones, quisiéramos darle, no sé si me está escuchando, el doctor Alfredo Guala, quien es un referente local, nacional de la cirugía, es jefe de servicio del Hospital Cuyen, manejador y formador de cirujanos y de grupos como pocos, y actualmente también en la Cátedra de Cirugía de la Universidad Nacional del Litoral. Alfredo, sí, te abrimos el micrófono para ver si podés aportar tu experiencia a esta charla y los comentarios a lo de Mariano, a lo de Leo, a lo de Tata y a lo de Juan. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Leonardo. En primer lugar, agradezco tremendamente a la Asociación Santafesina de Cirugía que me permita participar de esta reunión. Me siento honrado. En segundo lugar, los felicito a todos los expositores. Yo creo que... No sé si me escuchan. Sí, Alfredo. Sí, perfecto. Creo que siempre se aprende algo. A pesar de mis años, yo he aprendido muchísimo. Y yo un poco lo que voy a resaltar, creo, es eso. En primer lugar, yo creo que lo que dijo Mariano cuando comenzó me pareció que es excelente, esto de que hay que ver la crisis como una oportunidad. Y me parece que si uno sigue más o menos
un hilo de todos los que han estado hablando, se da cuenta que Juan Ignacio lo expresó mejor que nadie y con una realidad espeluznante, cómo él se permitió soñar a los 37 años o a los 40 años y poder cambiar su vida y liderarse a sí mismo de una manera excelente. Yo rescato mucho las palabras de Mariano, en el sentido de que hay que saber que uno va a tener estrés, que el miedo va a existir. Creo que eso es algo que por ahí uno rechaza, sobre todo más la mentalidad del cirujano y de aquellos que han triunfado o que creen que han triunfado en la vida. Y sin embargo, ese miedo tiene que ser algo, es algo natural y es algo que creo que moviliza y ayuda a todo el mundo. De modo que uno tiene que tratar de aprovecharlo. A mí me parece que hay 2 o 3 cosas que uno puede sacar en conjunto de todos y creo que en la que todos estamos de acuerdo. Martino habló mucho de que él utilizaba mucho el diálogo con el grupo. Creo que esto es fundamental, esto es comunicación. Y aquellos que escucharon la charla el otro día de Pellegrini, él le da tal importancia a la comunicación que de 10 pautas que da, 3 de ellas son de comunicación. Es sumamente importante porque, sin ninguna duda, el líder, que también lo dijo Leonardo Astrada, el líder es un poco seleccionado y elegido por el grupo. El grupo considera, se une detrás de un camino y cree que para conducir el grupo en ese camino está el líder. Entonces uno tiene que ajustarse a eso y no hay ninguna duda que lo que dijo Mariano, más allá de que si uno es grupo de riesgo o no es grupo de riesgo, el líder tiene que estar. Tiene que estar presente, tiene que estar al lado, tiene que estar en el diálogo. Si el líder no está, el grupo se desarma. Entonces eso es un punto clave, que el líder esté siempre presente, de una manera o de otra, tiene que estar siempre presente con el grupo. Bueno, no sé, yo creo que vuelvo a felicitar a todos, no quiero ocupar mucho tiempo, me parece que ha sido una noche muy provechosa, brillante todas las opiniones que he escuchado, y vuelvo a reiterar que he aprendido mucho a pesar de los años que tengo encima. Gracias. Muchas gracias Alfredo, muchísimas gracias por tu aporte. Para entrar en el tramo final, queríamos escuchar la palabra, el aporte de quien es el director actual del Hospital Iturraspe, del nuevo Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, el doctor Francisco Villano, alias Pancho, también gran jugador de fútbol. Francisco, si te escuchamos, te dejamos el micrófono abierto justamente para la experiencia como director de un nosocomio tan importante en el manejo actual de esta crisis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente es un honor poder estar aquí compartiendo un poco la charla con amigos como vos, Leandro, Jorge, gracias a ustedes por invitarme, pero también haber escuchado al doctor Mariano Jiménez en su brillante charla que realmente nos enseña de lo que tiene que ser un líder. Realmente los tips que ha tirado, que ha dicho, realmente eso hace de que cada uno de nosotros pueda crecer un poco más. También a los deportistas que también colaboraron y están con ellos y realmente son estrellas en los lugares y donde han estado trabajando y realmente esa experiencia se transmite. Yo como me gusta el fútbol, me gusta el deporte y ver cómo actúan esas personas, lo que uno ve que antes de ser buenos y excelentes deportistas estrellas, son excelentes personas. Y también a Jan, con su experiencia de vida. A mí también me gusta la montaña, he estado y he tenido experiencia en los 6.000 metros y realmente cuando el físico no da, creo que el alma, el corazón, el esfuerzo es lo que te hace llegar a esa cima. Pero es una competencia contra uno mismo.
Y todas estas cosas, el deporte, el trabajo, el estudio, el estar en esta profesión nos va diariamente capacitando y formando para que en esta etapa de la vida uno pueda llegar quizás a crecer como persona, pero fundamentalmente estando a veces en lugares tan difíciles como la dirección de un hospital. Hoy cumplimos un año, justo un año de que se ha inaugurado el nuevo Hospital Iturraspe. Y van a ser dentro de pocos días, el 19, 8 meses de que migramos. Todo eso fue una situación de crisis, todos sabemos que migrar a un nuevo hospital, ponerlo en funcionamiento, nos pone en crisis a todos. Al personal del hospital, en que vamos a un nuevo lugar y a veces las situaciones que tenemos del desarraigo, el salir del status quo en que teníamos, a veces se nos hace difícil. Pero creo que todo eso se va salvando día a día. En este momento creo que los tips más importantes para poder lograr y seguir adelante en esto es, en primer lugar, uno estar convencido que lo que está haciendo es lo correcto, que el objetivo es el que le corresponde y que uno se siente capaz de poder hacerlo. Esto después hay que transmitirlo a la gente, a los que van a trabajar, y hay que hacerlo sentir a ellos como partícipes de este proyecto. Ellos son realmente los motores para que un proyecto de esta magnitud pueda llegar a funcionar. Son los protagonistas. En tercer lugar, creo que hay que hacerlos sentir que son capaces. Por eso me parece que hay que resaltar sus virtudes fundamentalmente y minimizar sus defectos. Esto hace que las personas crezcan como personas y crezcan como trabajadores dentro de una institución. Y lo que también tenemos que hacerles sentir a ellos que cuando se logran cosas buenas e importantes, somos todos responsables. Uno como director del hospital, cuando las cosas no salen bien, es el único responsable de este tipo de situaciones. Es un concepto que me lo enseñaron. Por eso, en lo bueno todos lo hemos hecho, pero cuando nos equivocamos, realmente el director es el responsable de este tipo de situaciones. Hay que compartirlo. Y si nos tenemos que apoyar en algo en esta posición, en este trabajo que estamos haciendo, lo tenemos que hacer en las bases, en los que trabajan todos los días y sentirnos parte de ellos, uno más de ellos. Y hemos vivido una crisis, la estamos viviendo, el coronavirus nos presentó una situación muy compleja. El primer caso sospechoso de coronavirus fue al Hospital Iturraspe. Había personas que decían, no le digamos a la gente que tenemos un coronavirus, al personal. Mi postura fue muy segura en esto. La gente lo tiene que saber. Tenemos un probable o un sospechoso coronavirus. Y ellos lo tienen que saber porque de esa forma se tienen que preparar para recibirlo. Porque si no tenemos miedo y el miedo nos paraliza. Capacitarnos, estar alerta, mirarnos, enseñarnos, formar ese comité de crisis que lo formaron todas las personas del hospital, hizo que seamos más fuertes, que crezcamos y que nos apoyemos unos a otros. Es decir, uno solo no es nadie. Somos cuando somos un grupo. Y cuando el grupo avanza conjuntamente, eso hace que podemos lograr los objetivos que queremos. Así que gracias, muchas gracias. No quiero demorar ni prolongar esto, pero realmente gracias a ustedes, al Hospital Iturraspe, a vos, Leandro, a vos, Jorge, que más allá que profesionales o miembros de un hospital son amigos y que ayudan cada día a que seamos más grandes como hospital y que sigamos adelante. Gracias. Pancho, muchas gracias por las palabras. Muchísimas gracias. Ahora, Jorge, bueno, te Leandro, abro para que me despidas. Permítame, Leandro. ¿Sí? Sí, Jorge, te abro. Sí. Le voy a pedir la palabra al doctor Ángel Pierini, Tucho, referente de la cirugía a nivel nacional, líder por naturaleza, formador de cirujanos y fundamentalmente amigo. Tucho, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Primero, agradecer a los locales, Jorge, mi amigo, Leandro, el doctor Bruno Moroni y todos aquellos que acompañaron con sus conceptos tan oportunos y reales
este tipo de conferencias. Al doctor Mariano Jiménez, que lo conozco, es amigo y no es la primera vez que tenemos que felicitarlo, ya es una costumbre y es un compañero de grandes jornadas de nuestro medio. Al José Ignacio, Juan Ignacio, te felicito, creo que tu ejemplo nos ayuda todos los días a tenerlo presente y a saber de que se puede. A Astrada, el jefe, realmente es una personalidad llamativa, desde cómo era jugador hasta lo que hoy pudo decir, que lo hace realmente más grande aún. Al Tata Martino, que quien no lo conoce, y también quiero, si me permitís, dar ejemplos relacionados con el deporte y que me llegan muy cerca, porque no por casualidad están acá. Yo creo que todos los que pudimos observarlo en la pantalla, todos ustedes tienen algo que lo hace distinto, que lo hace realmente mirarlo como deseo de poder alcanzar muchas de las cosas que ustedes nos demuestran diariamente. Tengo en el señor Hugo Sabaño, que probablemente lo conozca el Tata y muy bien, en una personalidad humilde que llegó a alcanzar ser capitán del equipo de Colón, capitán del equipo de Unión, capitán del equipo de Rosario Central, capitán del equipo de Racing. Realmente es por condiciones grupales. Realmente el líder es aquel que se siente involucrado, que tiene pasión, tiene objetivos y habla de nosotros y va acompañándose siempre de resultados que pueden ser favorables o no, pero que se siente acompañado sin quererlo. Yo estimo que, y repito, que el líder es alguien que nace con esa condición que ni siquiera se da dando cuenta a medida que el grupo que tiene que dirigir le da un lugar. Creo que se dijo todo y se dijo todo muy bien, Jorge. Yo te felicito y felicito en vos la figura de todos los demás que han podido organizar esto que realmente nos hace muy bien a todos. Gracias, Tucho. Gracias, Tucho. Bueno, quería agradecer, gracias Tata, gracias Leo, gracias Jan. Y las últimas palabras que queremos escuchar son las de Mariano Jiménez. Un cierre, Mariano, conceptual. Realmente, solo para decir gracias nuevamente por la invitación. Como dijo Alfredo, aprendí mucho, yo también aprendí mucho. Creo que más que hablar sobre liderazgo hay que ejercerlo, y eso se hace día a día. Se hace en las buenas y se hace en las malas. Pero si uno hizo los pasos que... yo cuando comenté, mi charla no fue una charla de contarles a ustedes cosas que están en un paper o que están en un libro. Les conté un poco lo que me fue pasando a mí y que la verdad es que a mí me ayudó. Entonces dije, bueno, por ahí puedo ayudar a otros. No pasa por... todos somos acompañantes, todos somos líderes. Yo creo que, en definitiva, todos somos buena gente o no tanto. Tratemos de ser buena gente. Y en este momento de crisis del país y del mundo, creo que necesitamos mucha buena gente. Sobre todo para este momento y para los momentos que van a venir después, cuando tengamos que remontar la cuesta que quede.